Shalom, shalom a todos. En esta mañana vamos a continuar en el libro de Yehoshua o Josué capítulo 4. Vamos a culminar hoy este capítulo. Habíamos visto hasta el verso 13. Hoy vamos a ver el verso 14 en adelante de Josué 4. En este verso en adelante hay algo hermoso porque habla cómo el Todopoderoso engrandece a Josué. Y vamos a leer para esto este verso 14. Y dice esta escritura. En aquel día Yahvé engrandeció a Yehoshua a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Es tremendo. En esta porción, ¿verdad? Vemos cómo dice que lo engrandece. Y quizás usted escuchó muchas veces esta palabra engrandecer, ¿verdad? Y muchos creen que tiene que ver con que, se le subió el ego, ¿verdad? Cuando esta palabra engrandeció a los ojos de todo Israel, esta palabra engrandeció tiene que ver o quiere decir crecer, agrandar, elogiar, multiplicar. Pero, ¿por qué Josué fue elogiado por el Todopoderoso? Aquí hay algo importante. Josué era un varón que caminaba en obediencia. Josué era aquel que seguía las instrucciones de Yahvé, nuestro Elohim. Y algo importante, que también seguía las instrucciones que Moisés, cuando estaba con vida, le dio a Josué. Cada instrucción que Moisés entregó, él las ponía por obra. La Torá de Yahvé, que le dijo, ¿verdad? No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que te vaya bien y seas prosperado, ¿verdad? Es allí cuando se cumple la palabra. Aquí Josué fue elogiado por Yahvé. Qué importante es la obediencia, ¿verdad? En este tiempo, muchos quieren crecer, pero sin obedecer. Otros quieren multiplicarse, pero sin ordenarse. En el reino no funciona así. Y en Josué 3:7, usted debe de recordarlo porque ya lo hemos visto, el Todopoderoso le hizo una promesa a Josué. ¿Recuerda lo que le dijo? Él le dijo, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que así como estuve con Moisés, así estaré contigo. Esa era una promesa del Todopoderoso hacia Josué y se cumplió. ¿Dónde le hizo la promesa? En Josué 3 y se cumplió en el capítulo 4, ¿verdad? Verso 14, que dice que comenzó a engrandecer a Josué a los ojos de todo Israel. Y ya habíamos visto antes, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel le dijo, sí te vamos a obedecer, Josué, pero solo te pedimos que el Todopoderoso esté contigo como estuvo con Moisés. Es decir, ellos iban a obedecer, pero aún había duda en su corazón. ¿Y qué pasa acá? El Todopoderoso le dice, tú no te preocupes, camina, avanza, no importa que ellos aún no crean en ti. Yo te voy a engrandecer, yo te voy a elogiar, yo te voy a hacer multiplicar. Yo voy a multiplicar las señales. Yo voy a hacer señales y prodigios a través de ti para que ellos vean que yo estoy contigo, así como estuve con Moisés. Esa fue la promesa y aquí se cumplió. Es importante entender algo, ¿verdad? Que el pueblo debía marchar, ¿verdad? ¿Y marchar cómo? Puesta la mirada en Josué. No, puesta la mirada en Josué no, sino a la palabra del Todopoderoso, quien iba delante de ellos. Hoy es igual. Hoy el Padre usa a aquel que él levanta para que sea líder en una congregación de un pueblo, ¿verdad?
Pero el pueblo no puede poner la mirada en la persona, sino en el Todopoderoso, en aquel que va delante de nosotros. ¿Que tenemos que honrar al líder? Sí. Aquí vemos que también dice que le temieron, ¿verdad? Que el pueblo temió a Josué como temieron a Moisés. Desde este momento, el pueblo tuvo reverencia ante Josué, tuvo respeto, porque no es que no le obedecía, sí, el pueblo caminaba en obediencia, pero no había reverencia. Por eso dice, temieron. Era un temor reverente, un temor de respeto, un temor de honra, lo que a muchos les falta. Hoy muchos obedecen, pero no tienen honra por ese líder, no tienen respeto, no hay reverencia. Entonces, el pueblo, ¿verdad? A partir de este momento comenzó a tener temor reverente, respeto ante Josué, porque se dieron cuenta que el Todopoderoso estaba con Josué. Y dice también, luego Yahvé habló a Josué diciendo, podemos darnos cuenta una vez más, ¿a quién le hablaba? A Josué. No le hablaba a los sacerdotes, le hablaba a su líder, al que él había escogido, al que él había levantado, al que él tenía, ¿verdad? Y le habló a Josué, y él era el que daba la instrucción. Y la instrucción era, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban al Jordán. Aquí le da una instrucción, dile a los sacerdotes. ¿Quién daba la instrucción? A los sacerdotes, Josué, el profeta, ¿verdad? Verso 17, veamos. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, suban del Jordán. Podemos ver acá cómo Josué, el profeta, era el que daba dirección conforme a lo que el Todopoderoso le hablaba. Josué daba dirección a los sacerdotes y a todo el pueblo. El verso 18 dice, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Yahvé subieron de en medio del Jordán, las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos los bordes. Mire, aquí el Padre Celestial le dice, diles que suban, que ya salgan. Y los sacerdotes que habían estado, ¿verdad? Firmes, cuando ellos ya salen, ¿verdad? Cuando ellos ya suben del Jordán, dice que las plantas de los pies de los sacerdotes estaban en un lugar seco, las aguas se volvieron a su lugar, como antes. ¿Qué podemos ver aquí? Un milagro sorprendente. Así es como Yahvé el Shaddai, Él se manifiesta en medio de su pueblo, se manifiesta con poder, ¿verdad? Pero tenemos que creer, porque muchos tenemos duda y no queremos avanzar, nos da miedo, ¿verdad? Y no queremos avanzar hacia lo que el Padre nos está diciendo. Avanza, camina. Muchos no queremos hacer eso. Y dice también, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Qué tremendo. El pueblo, cuando sube del Jordán, ¿verdad? Dice que fue el día 10 del mes primero. Es decir, estaba cerca, ¿qué cosa? Ya había pasado un Rosh Hodesh, un inicio de mes, ¿verdad? Ya había pasado un inicio de año, ya era el mes primero. Eso dice la escritura. Ya estaban en el día 10 del mes primero, del mes de Abib. Y recordemos que en ese mes celebramos Pesaj, panes sin levadura, celebramos primicias. Qué hermoso, ¿cierto? Nuestro Abba. ¿Y será que nos está hablando en este tiempo? No es casualidad que nos estamos acercando a ese mes primero, que estamos a las puertas, ¿verdad? De esta convocatoria, de esta fiesta solemne de nuestro Abba.
¿verdad? Pesa, qué hermoso lo que estaba ocurriendo en este momento, ¿verdad? Ellos se aproximaban a un Pesaj, se aproximaban, ¿verdad? A esa celebración, a esa convocatoria, a esa fiesta solemne que nuestro Abba nos da. Y dice el verso 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Recordemos que quienes trajeron las 12 piedras, los 12 escogidos, ¿verdad? Los que fueron en medio del Jordán a ver las 12 piedras. Y dice que Josué erigió estas 12 piedras. Y esta palabra erigió, ¿verdad? Viene de la raíz erigir, que quiere decir crear, comprar, vender, poseer, adquirir, adquirir un campo, ganar, recobrar, rescatar. Es tremendo. A veces creemos que los actos proféticos, ¿verdad? Son una cosa que en ese momentico lo hicieron y listo, allí quedó. Yo les voy a decir algo ahora. Cuando el Todopoderoso manda a sus profetas, y digo a sus profetas porque muchos falsos hay por allí haciendo muchas cosas inventadas, pero cuando el Shaddai, el Todopoderoso, manda a sus profetas a hacer algo proféticamente, no tenga en poco. No crea que lo que se está haciendo en ese momento es solo para ese momento porque sí. No. Allí está ocurriendo algo, ¿verdad? En la dimensión espiritual. Allí hay un acontecimiento que ya fue dado en los cielos y que con el acto profético lo único que hacemos es mostrarlo, ¿verdad? En la tierra para que él vea. Sí, 12 piedras. Y vamos a ver, porque él le dice para cuando sus hijos vean. Entonces, proféticamente, lo que Josué estaba haciendo en este momento, cuando dice erigió en Gilgal las 12 piedras, lo que proféticamente estaba haciendo Josué en ese momento era poseer, era ganar la batalla de Jericó, ¿verdad? Y muchas veces nosotros creemos que la batalla se gana cuando yo estoy presente. Muchos quieren ir a tomar territorios y pararme en esta tierra y aquí yo la gano. No. Hemos escuchado que las batallas son espirituales, no son carnales, son poderosas en el Shaddai, ¿verdad? Y proféticamente Josué estaba poseyendo esa tierra de Jericó. ¿Por qué? Porque ya se le había dado una promesa de que esa tierra era para los hijos de Israel. Y lo que hizo él fue, aquí está. Por eso, dice el verso 21, que cuando él erigió en Gilgal las 12 piedras, le habla a los hijos de Israel y les dice, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y dijeran, ¿qué significan esas piedras? Es tremendo, todo tiene un significado. Hay una simbología profética, nada es por gusto, nada es porque sí. Las 12 piedras, y recordemos que todo él les iba diciendo, cuando los hijos pregunten, ustedes le van a decir. Recordemos que en el verso 6 del capítulo 4, ya también él había dicho, cuando sus hijos pregunten, ustedes le dirán que las aguas del Jordán se dividieron. Ustedes les van a decir que aquí el Todopoderoso hizo una manifestación en medio del pueblo, ¿verdad? Es decir, nada se hace sin que el Todopoderoso lo haya dicho. Quizás por allí hay muchos que hacen actos proféticos porque les pareció, porque les vieron a otros que lo hicieron. Eso no es así. Todo tiene una simbología. Todo, ¿verdad?
se hace por dirección de nuestro Abacadosh. Cuando pregunten qué significan esas piedras, ustedes le van a dar una respuesta. Cuando a usted le preguntan, ¿y tú por qué tienes un león? ¿Te has preguntado tú en este momento, por qué te llama tanto la atención el león de la tribu de Judá? ¿Te has preguntado por qué te llama la atención una menorá? ¿Por qué te llama la atención un shofar? ¿Por qué te llama la atención una alabanza hebrea? ¿Te has preguntado por qué te llama la atención un talí? ¿Le has preguntado a tu pastor si en el tiempo de Yeshua no existía el pacto renovado o el Nuevo Testamento? ¿Qué era lo que Yeshua enseñaba? ¿Le has preguntado a tu pastor eh, por qué, verdad? ¿Por qué se cambió eh, guardar Shabbat por celebraciones de domingo? Si desde Génesis dice que el Todopoderoso apartó el séptimo día y lo santificó, ¿por qué se cambió ahora? ¿Te has preguntado o le has preguntado a tu líder por qué muchas cosas? ¿Le has preguntado por qué Yeshua, verdad? Dice que él en Shabbat sanaba. ¿Por qué Yeshua dijo, verdad, que estén apercibidos? Porque el Hijo del Hombre vendrá. Y prepárense porque puede ser en un Shabbat. ¿Será que has preguntado o te has preguntado o le has preguntado a tu líder por qué todas estas cosas? ¿Verdad? Josué aquí nos dice esto. Ustedes le dirán a sus hijos, les declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. ¿Será que si algún niño te pregunta, papá, mamá, cuando el pueblo salió de Egipto, ¿quiénes salieron? ¿Los católicos? ¿Los cristianos? ¿Los evangélicos? ¿Qué religión salió? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo vas a contestarle, verdad, a un niño? Hoy muchos, verdad, cometen el error de llevar a los niños, inducirlos a una religión. No haga eso. Instruyámonos cada día para que entendamos que nuestro Adón Yeshua no trajo religión. Él trajo salvación. ¿A través de qué? A través de la Torá. Él es la Torá viviente. Hoy muchos reciben a Yeshua, pero rechazan la Torá. Y también nuestros hermanos judíos, muchos de ellos, ¿verdad? Tienen Torá, pero rechazan a Yeshua. Por eso es la instrucción muy clara. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Cuidado, no sigas ninguna religión. Nuestros hermanos judíos los amamos, pero ellos también tienen que volver a ser una sola casa, la casa de Israel, el pueblo de Israel. Ellos son parte de una tribu, pero el Padre, ¿verdad? Escogió 12 tribus. Hay 12 puertas y una puerta para cada tribu. Nosotros somos parte de ese remanente de Israel, de ese remanente que el Padre ha escogido y que hemos vuelto a casa. El verso 22 dice, declararán a sus hijos, Israel pasó en seco. En otras palabras, la mano del Todopoderoso se manifestó. Hoy te digo, lo que tú crees, que es oposición a tu vida, el Padre obrará a tu favor. Él es el que abre. El mar se abrió, el mar rojo se abrió, el Jordán se abrió y el pueblo de Israel pasó en seco. Eso lo hace el Padre para su pueblo. Lo que tú ves imposible solo es la plataforma que el Padre va a usar para un milagro. Es necesario que tú conozcas y que sepas tu identidad. Tu identidad
no está en una religión. Tu identidad es la que el Padre, el Dios Altísimo, nos ha dejado. Tú eres hijo, eres hija, no por medio de una religión, por medio, ¿verdad?, de nuestra emuná, de nuestra fe, ¿verdad? Dice la palabra que Abraham creyó, cruzó. Él fue el primer hebreo, ¿verdad? Y tenemos hoy a Yeshua, el autor y consumador de esa emuná, de esa fe. Hemos creído en Yeshua, pero hemos abrazado la Torá, porque no hay Torá sin Yeshua y tampoco Yeshua sin Torá. Todo va unido. Y dice el verso 23, porque Yahvé su Elohei secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habían pasado, a la manera de que Yahvé su Elohei lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasemos. Mire qué importante acá. Josué les estaba diciendo, recuérdenles que es la mano del Todopoderoso, no es el hombre, es el Todopoderoso el que hace que el mar se abra. Así como abrió el Mar Rojo, también se abrió. Las aguas del Jordán se secaron. Hoy, te digo, es el mismo Dios de Israel. Es el mismo Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Shaddai. Yahvé, nuestro Abacadosh, es el que abre para que su pueblo pase. Él es el que seca las aguas para que tú cruces. Él es el que hace la obra. Él lo hizo una vez, lo hizo otra vez y lo volverá a hacer. Él abrirá lo que tú ves ahora como el Jordán para que cruces a tu tierra prometida. ¿Cuál es tu Jordán ahora? Todos los pueblos conocerán la mano de Yahvé y temerán, porque eso dijo Josué. Todo lo que hizo el Todopoderoso fue para que conozcan que la mano de Yahvé es poderosa. ¿Y qué es la mano de Yahvé? Su autoridad, su poder, para que teman a Yahvé su Elohei todos los días. Y eso es lo que el Padre quiere hacer, que tema, que haya un pueblo que tema su nombre. Hoy hay muchos que no temen el nombre del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque solo lo conocen como Dios, no lo conocen como el Todopoderoso, como Yahvé Sebaot, como Yahvé Shaddai. Hoy solo conocen a Dios. Pero recuerden que Dios no es un nombre. El Todopoderoso en este tiempo busca de su pueblo. El Jordán es necesario pasarlo. Es necesario hacer esa transición. Es necesario, sí, que en este tiempo pases ese Jordán y puedas poseer la herencia que el Padre tiene para ti. El Jordán es un lugar de restauración. Recordemos que el lugar de restauración, Jordán, ¿qué había en el Jordán? Aguas. El Jordán yo lo llamo un lugar de restauración porque si vemos en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, vemos cómo allí el profeta Eliseo, ¿verdad? Le da una palabra a Naamán el sirio. Naamán el sirio era un hombre valeroso, fuerte, jefe de un ejército, ¿verdad? Del ejército del rey de Siria. Era poderoso, ¿verdad? La gente lo tenía en alta estima porque por medio de él dice que Yahvé había dado salvación a Siria. Pero había algo, era leproso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Este hombre, ¿verdad? Ya usted conoce la historia, no voy a hablarlo más allá, pero este hombre fue a buscar al profeta. ¿Y el profeta qué le dijo? El profeta le dijo, ¿verdad? Le envía
a su siervo un mensajero y le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Es necesario entrar a ese Jordán. Es necesario entrar a esa transición de la religión a la casa del Padre llamada Israel. Es necesario que pases el Jordán para que haya restauración. Quizás ahora no es la carne, pero ¿qué necesitas que sea restaurado? ¿Qué es lo que quieres que el Padre restaure? Recuerda lo que le dijo el profeta Eliseo a este varón. Y, ¿verdad? En este tiempo muchos necesitan ser restaurados. Muchos necesitan entrar al Jordán, ¿verdad? La palabra dice que Yeshua no vendrá hasta que todas las cosas sean restauradas. Y esa restauración se va a dar cuando sus ministros, los ministros del Abacados, pasen ese Jordán, hagan esa transición de la religión a la verdad que habló Yeshua. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La verdad de la que habló Yeshua es la Torá. Esa es la verdad que trae libertad a toda religión que se nos fue impuesta. Recuerda que el cristianismo también es parte de una religión. Si no, pregunta, averigua cómo nació el cristianismo y te vas a dar cuenta que también es parte de Babilonia. Es una raíz de Babilonia. Y el Padre dice, salgan de Babilonia. Esa es la instrucción en este tiempo. En otras palabras, sal de la religión. Es tiempo de hacer una transición. Por eso dice la Escritura que el pueblo pasó el Jordán y pasar tiene que ver con transición. Hay tiempos, ¿verdad?, de transición, que hay que cerrar ciclos. Este es el tiempo. El Jordán, ¿verdad?, dice que nace en el Monte Hermón. Y el Monte Hermón, estaba averiguando, dice que son 3 fuentes de agua que forman 3 ríos. Y estos 3 ríos se unen y forman el río Jordán. Que Hermón actualmente es el responsable del abastecimiento del agua a todo Israel. Imagínate que si lo vemos así de forma natural, que es el abastecimiento de agua a todo Israel, hoy el agua de vida es la Torá. ¿Por qué crees que Yeshua dijo, yo soy el agua de vida? El que beba esta agua no tendrá sed jamás. Ya no vas a tener necesidad de buscar ninguna religión, ninguna, porque Él es el agua de vida. Porque Yeshua, nuestra Torá viviente, a través de la Torá nos entrega esa agua de vida. Y es agua de vida que trae restauración. Así como te dejaba el ejemplo de Naamán. Hoy la lepra, ¿verdad?, no es física, por decirla así, pero quizás muchos están leprosos, necesitan ser restaurados. Muchos están entregando, ¿verdad?, con lepra, con inmundicia. El leproso era considerado un inmundo, era apartado. Y la Escritura dice, ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, porque es Kadosh, porque nuestro Dios, el Dios Altísimo, es Kadosh. Es necesario que restaure, que se restaure en tu vida la verdad de la Escritura. Y es necesario, ¿verdad?, que todo el pueblo del Abacados haga esa transición. Y sabemos que no es por fuerza humana, eso lo hace el Todopoderoso. Yeshua dijo, ¿verdad?, que este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. ¿Cuál? El evangelio del reino. ¿Y qué es el evangelio del reino? Torá y profetas. Eso es lo que predicó nuestro Adón Yeshua. Torá, profetas, los escritos.
Eso tiene que ser restaurado. Tiene que haber el conocimiento de la Escritura a través de la Torá. Ese tiempo está llegando. Las ovejas están escuchando la voz del buen pastor y están siguiendo al buen pastor Yeshua. No porque dejen de seguir a un líder, pero ese líder, ese ministro, tiene que hacer la transición de la religión a la verdad que habló Yeshua. Y bueno, mirando ya, ¿verdad? Esta palabra Hermón, porque el Jordán nace en Hermón, miraba en el Salmo 133. Y el Salmo 33, 133 lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Lo tomamos muchas veces y quizás hasta ahora no lo habíamos entendido, porque obviamente cuando no entendemos Torah, cuando no conocemos Torah como deberíamos de conocerla, interpretamos las escrituras como a nosotros nos parece, como nosotros creemos que está bien, ¿verdad? Y así lo hemos predicado por mucho tiempo, o lo hemos tenido por mucho tiempo, pero el Salmo 33 nos deja a nosotros un mensaje hermoso, porque dice, ¿verdad? Que es un canto, un cántico, ¿verdad? De doble dicha, de amor fraternal, ¿verdad? Y dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan, habiten juntos en armonía. Ahora preguntémonos, ¿será que verdaderamente entre todos los hermanos hay armonía? Yo creo que no es así. Porque si usted ve, hoy uno se pelea con el otro queriendo ser más grande que otro se enojó con el otro. Y en fin, no hay armonía. Y el Padre dice, cuán bueno, agradable es que los hermanos vivan en armonía, que no haya chismes, pleitos, divisiones, que no nos podemos dividir por el nombre de una iglesia, denominación o concilio. Recuerda que en el reino no entra nada de eso. En el reino son 12 tribus de Israel. Tenemos que ser parte de la casa de Israel. Y los hermanos de la casa de Israel debemos de habitar juntos y en armonía. Porque dice acá, es como el buen aceite que desciende de la cabeza, va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Qué tremendo, ¿verdad? Porque aquí quizás habla de la barba de Aarón, pero tiene que ver con la barba del sacerdote, tiene que ver con la del ministro, es decir, la cabeza, desciende por la cabeza. ¿Sí? Tiene que ver que va, dice, desciende de la cabeza, es decir, va bajando. Si la cabeza no está en armonía con los hermanos, si la cabeza, el líder, tiene pleitos, contiendas, celos, disensiones, ¿qué va a descender? ¿Qué va a ministrar? Si la cabeza no está bien, si en la cabeza hay pecados ocultos para el hombre, pero para el Padre conocidos, si en la cabeza de ese líder, ¿verdad? Porque es desde la cabeza y la cabeza es el que lidera. Si el que lidera no está bien, ¿qué va a ministrar? ¿Qué va a descender por las vestiduras? Si el líder está en pleitos, contiendas, celos, chismes, divisiones, ¿qué va a descender por las vestiduras? ¿Qué te está ministrando? Si ese líder, ¿verdad? Ese líder opera bajo un manto de amargura, y así hay muchos, y mujeres que operan bajo un manto de amargura porque nunca se casaron, ¿verdad? Y operan bajo un manto de amargura y eso están ministrando. Otros líderes que se divorciaron, ¿verdad? Se divorciaron, el pastor se tomó a otra y hay esa mancilla
¿Qué está ministrando ese líder? Y así podríamos hablar muchos casos más. ¿Qué te ministra? ¿Qué está bajando por allí? ¿Qué está bajando de la cabeza? Si en la cabeza, ¿verdad? Que es el que dirige, el que enseña, hay enseñanza sin Torah, ¿qué te está ministrando? Babilonia. Hay profecía sin Torah, ¿qué manto profético te ministra? Babilonia, Jezabel. Si hay pleitos, chismes, celos, contenciones, divisiones, lo que ministra es división. Y división es separación, muerte. Yo decía algo en estos días que me fue revelado. Hay mantos que ministran vida y hay otros que están ministrando muerte. Y muerte no hablo solo literal, no, no, no. Muerte es divorcio, separación. No fructifica, no tiene vida. Muchos ministerios están muertos. Muchos ministerios están estancados. Tengamos cuidado. Y dice el verso 133, 3. Dice, es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía allí Yahvé concede bendición y vida eterna. ¿Cuándo? Cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, cuando tú puedes conocer de tu hermano, cuando tú puedes abrazar, saludar a tu hermano. Allí, dice la Escritura, que hay bendición y vida eterna. Es como el rocío de Hermón. Es tremendo. ¿Y por qué tomé este salmo? Porque el Jordán nace en Hermón. Es necesario que todos nosotros hagamos esa transición. Y si en este tiempo no estás en armonía con alguien, obedece la Escritura que dice, busca la paz y síguela. Busca la paz con el que te ofendió. Sana tu corazón. Restaura a través de lo que la palabra nos enseña. El Padre quiere entregar esa tierra prometida que tiene para su pueblo. Este es el tiempo. No desperdicies más lo que el Padre te está ofreciendo. Un fuerte abrazo a todos. Shalom, shalom.